Buenas para todos y para todas, bienvenida a un nuevo programa de Sin Fronteras con la realización de Diversa Comunicaciones. Hoy nos encontramos en Donosti, territorio histórico de Guipúzcoa, y nos acompañan hoy dos personas especiales, como siempre decimos en este programa. Siempre traemos personas que nos comparten su trabajo, sus accionar en cada una de sus organizaciones, y por ello hemos querido hablar con el Carto, con la Federación, y nos acompaña Miquel Malcona, director de la organización. Buenos días, Miquel. Buenos días, Segundón. Y también Mayali, que hace parte de la misma organización. Muchas gracias por la aceptación de la entrevista, Mayali. Para entrar en materia y de manera rápida, yo les agradecería que de manera resumida nos contarais a la gente que nos va a ver hoy, mañana, en el transcurso de la semana, lo que queda del mes y del año 2023, y ojalá que nos sigan viendo en 2024. ¿Quién es Miquel y quién es Mayali? Por aquí, Miquel. Bueno, Miquel es parte de Cartu, del equipo técnico del Cartu, y bueno, pues desarrollamos un poco una labor multidisciplinar, ¿no?, dentro del equipo técnico de Cartu. Abordamos tanto la parte jurídica, la parte social, la parte técnica, y entre todo pues tratamos de contribuir un poco a cumplir los fines de Cartu, ¿no?, que no deja de ser pues conseguir una sociedad mucho más inclusiva y que garantice la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía. Mayalen, compártenos. Mayalen, como Miquel, es parte del equipo técnico del Cartu. Bien, en ese que tú comentabas, Miquel, del quehacer de la organización, ¿cómo se crea? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el área de influencia geográfica del Carto y qué asociaciones hacen parte de la federación? Pues como comentas, el Carto es una federación. En este momento están integradas en la federación 11 asociaciones. Y tenemos un recorrido ya bastante extenso. Surgimos hace más de 40 años y bueno, pues el ámbito territorial del Carto es Guipúzcoa. Trabajamos a nivel territorial, toda Guipúzcoa, aunque también es verdad que estamos integrados en la Confederación de Euskadi y a su vez también estamos integrados en redes de ámbito estatal, ¿no? Entonces, bueno, tanto en todos a nivel municipal, territorial, autonómico, incluso estatal, tratamos de cumplir los objetivos que tenemos marcados desde la fundación de la federación. En ese marco que comentaba Miquel, Mayalen, él planteaba los objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos de la organización y cómo se llegan a esos objetivos también? Y al hilo de eso, de estos objetivos que te pregunto, ¿cómo llegáis a la población? Pues a ver, nuestros principales destinatarios son las propias personas con discapacidad, pero no solo nos dirigimos a ellas, sino que también a las instituciones públicas con responsabilidad en la adopción de políticas, y a agentes públicos, privados, esto es a personal técnico de las administraciones públicas, organizaciones del tercer sector social, etcétera, que mediante su labor profesional y o voluntaria contribuyen a transformar la sociedad. Así que a la sociedad en general nos dirigimos. Miquel, en ese marco que planteaba, que nos comentaba Mayalen, de la transformación de la sociedad, ¿no?, de ese aporte que hacéis vosotros, ¿cuáles son esos programas y las acciones que lleva el Carto en la actualidad? Bueno, tenemos un conjunto de 11 líneas de actuación, ¿no?, que van desde tanto el programa de ocio, el programa de voluntariado. Hacemos mucha labor también de informar, orientar a las personas sobre sus derechos para hacerlos efectivos. También desarrollamos procesos de participación, abordamos también el ámbito de la igualdad, incidiendo sobre todo en las dificultades de las mujeres con discapacidad. También realizamos proyectos de investigación, estudios, análisis, etc. También impulsamos el modelo de bien dependiente. Entonces, bueno, es un conjunto de 11 actuaciones, ¿no? Pero bueno, siempre decimos que más allá de lo que hacemos es importante en el Cartu los principios en los que nos basamos, ¿no? Principios como la normalización, ¿no? Rechazamos espacios específicos para personas específicas, en este caso personas con discapacidad. También impulsamos el enfoque de derechos. Para nosotros es importante, partiendo de lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y huyendo de visiones paternalistas, asistencialistas, ¿no? Y también un principio importante para nosotros es la autorrepresentación. Entendemos que tenemos que ser las personas con discapacidad las que defendamos nuestros derechos, ¿no? Entonces, como digo, realizamos diferentes actividades, pero tan importante como eso es en qué principio nos basamos para hacerlas efectivas, ¿no?
En ese marco que tú decías de la autorrepresentación, ¿no? De ser vosotras mismas las que planteen las necesidades y con ese enfoque de derechos, ¿no? Mayalen, ¿cómo es ese diálogo con las instituciones públicas y privadas en el territorio de Guipúzcoa y también en Euskadi? ¿Cómo lo planteáis? Pues principalmente son dos vías. Por un lado, tenemos la vía directa, o sea, el contacto directo con las instituciones y viceversa. Y por otro lado, el diálogo es a través de la participación en órganos consultivos. El Elkartu está inmerso, está participando en diversos órganos consultivos a nivel municipal, territorial y autonómico. Por dar unos ejemplos, a nivel municipal estamos en el Consejo Social de Donosti o en el Consejo de Igualdad de Donosti. En cuanto al ámbito territorial, podemos, entre otros, participamos en el Consejo de Personas con Discapacidad de Guipúzcoa o en Etorkizuna Eraikiz. Y por último, para poner unos ejemplos de la participación en el ámbito autonómico, estamos en el Consejo Vasco de Servicios Sociales o en la Mesa de Diálogo Civil. En esos espacios que menciona Mayalen, Mikel, ¿cómo se hacen esos aportes? ¿Cómo le hacéis llegar todo ese trabajo que venís haciendo dentro de la organización, dentro del equipo técnico, pero también con la gente que trabaja? ¿Cómo lo hacéis llegar? ¿Cómo es ese planteamiento? Bueno, para nosotros es importante también el contacto y la participación del propio colectivo, ¿no? Entonces, para eso desarrollamos también procesos de participación que sirven también para nutrirnos, ¿no? De lo que es las necesidades y aportaciones de las personas con discapacidad, ¿no? Cuando vamos Mayalen, Mikel, otras personas del Elkartu a estas reuniones, no dejamos de ser la voz del colectivo, ¿no? Entonces, por eso digo que es importante ese proceso previo de participación, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues al final tratamos de volcar en esos espacios todas las propuestas que tenemos y todos los enfoques y principios que hemos comentado antes, ¿no? Hay una frase muy famosa dentro del colectivo de la discapacidad que es nada sobre nosotros o nosotras, sin nosotros o nosotras, ¿no? Entonces, eso nos obliga a estar presentes en aquellos espacios en los que se habla y se decide sobre nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, y además siempre con un enfoque transversal. A la discapacidad se nos ubica habitualmente en el ámbito de los servicios sociales y por supuesto que es importante, pero no únicamente eso, ¿no? Somos ciudadanos, ciudadanas y entonces nos incumben cuestiones como el urbanismo, la movilidad, la educación, la cultura, el ocio, la vivienda, el empleo. Entonces, bueno, pues eso nos obliga también a estar presentes en muchos espacios de consulta, de decisión y con un enfoque muy transversal, ¿no? Entonces, bueno, pues en esos ámbitos, por supuesto que transmitimos nuestras ideas, opiniones, principios y también son espacios en los que se trabajan pues, planes, estrategias, decretos, borradores, ordenanzas, etcétera. Y entonces, pues eso nos obliga posteriormente a hacer aportaciones técnicas a ese tipo de textos, ¿no? Textos normativos en este caso. Entonces, ese mare magnum de propuesta que menciona Mikel, Mayalen, y de esa transversalidad del trabajo y de que todo se haga con vosotras mismas, ¿no? ¿Cuáles son las personas que hacen parte del equipo del Elkartu? ¿Cómo es ese trabajo entre vosotras mismas? ¿Qué personas llegan a la organización a trabajar? Sí, pues el Elkartu está formado de seis personas trabajadoras que hacen el equipo técnico del Elkartu y como bien se ha dicho durante toda la entrevista, para garantizar esa transversalidad que queremos ofrecer, pues estamos 6 trabajadores de diferentes áreas. Estamos de trabajo social, a personas que han estudiado Derecho, ingenieras, administrativos, y luego sí que es verdad que el Elkartu tiene un equipo directivo, una junta directiva integrada por 11 socios, que son las 11 asociaciones integradas en la federación. ¿Sí? Y luego también contamos
con personal voluntario. Un equipo grande, ¿no? Además, por lo mismo, por lo que es una federación, que es interesante todo el conocimiento que ahí también se comparte, ¿no? Mayalen y Miquel, para ir finalizando la entrevista, ¿cuáles son los retos que tiene el Cartu a día de hoy en el marco del trabajo que hace, pero también con las instituciones locales, forales, autonómicas, privadas, y esa relación de trabajo que realizáis con otros colectivos? ¿Cuáles son los retos de cara al 2024? Bueno, los retos al final van unidos a lo que son los retos de las personas con discapacidad, ¿no? Decimos que la función principal del Cartu es transformar la sociedad, que puede sonar algo muy grandilocuente, pero bueno, para nosotros no deja de ser avanzar en la garantía de la igualdad, ¿no? De oportunidades entre todas las personas. Como el Cartu hicimos hace 5 o 6 años un estudio en el que analizábamos la situación y necesidades de las personas con discapacidad física de Guipúzcoa, ¿no? Y como conclusión planteamos como 5 retos, 5 ejes de actuación, ¿no? Por una parte, avanzar en la educación inclusiva, por otra parte, también garantizar el empleo ordinario, dejando de lado o superando modelos basados en el empleo segregado, empleo especial. Hablábamos también de impulsar la accesibilidad universal, que al final es un derecho llave, es decir, un derecho fundamental para a su vez acceder a otros derechos. Hablábamos también de impulsar el modelo de vida independiente, superando el modelo residencial, y cuando hablamos de vida independiente hablamos de garantizar el derecho que tenemos las personas con discapacidad de vivir donde, cómo y con quién decidamos, y no vivir un proyecto de vida que diseñan o deciden otras personas. Y finalmente, como quinto eje, hablábamos de impulsar la participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones de todo aquello que nos incumbe, ¿no? Tanto de forma directa como de forma indirecta a través de las organizaciones que representamos a las personas con discapacidad. Entonces, bueno, son como los 5 ejes que planteamos como el Cartu y que siguen vigentes para seguir avanzando en la garantía de igualdad, ¿no? Mayalen. Eso, los 5 ejes fundamentales para el Cartu y para las personas con discapacidad. ¿Alguna cuestión más que queráis remarcar o que haría falta, que nos ha preguntado, que no hemos hablado, Miquel, Mayalen? Bueno, pues insistir sobre todo en el mensaje de que el Cartu no solamente se proyecta en las propias personas, ¿no? Sino que se proyecta en la sociedad. Entonces, es importante que conceptos que trabajamos desde la discapacidad, cuando hablamos de normalización, igualdad, inclusión, etcétera, sean compartidos también por la sociedad, ¿no? Y que cuando hablamos de la discapacidad no se vea como un problema de unas pocas personas, ¿no? Sino que se vea como un valor, la diversidad, ¿no? De toda la sociedad, ¿no? Entonces, lanzar simplemente ese mensaje de que también la sociedad asuma este compromiso por la diversidad y por la igualdad. Bien, hoy agradeceros entonces, Miquel y Mayalen, por la entrevista, por el espacio. Sabemos que hoy tenéis una jornada bastante trepidante de reuniones y eso, 1000 gracias de verdad por compartir ese aporte que hacéis para transformar la sociedad y generar un valor de diversidad de la misma, ¿no? De ese enfoque también de derecho y que todas las personas hacemos parte de esta sociedad y que sea una sociedad más inclusiva en ese 2024. Desde ya deja ese mensaje el Cartu a aquellas personas que quieran y que tengan tienen esa organización y esa federación en Donosti y podéis con toda tranquilidad hacer parte de la misma y usar los servicios que ofrece el Cartu. Muchísimas gracias, Miquel, muchísimas gracias, Mayalen. Gracias, Miquel.